Nosotros hoy estamos terminando una serie en la que trabajamos durante varias semanas sobre las bienaventuranzas. No sé si ustedes han escuchado, de pronto usted es nuevo en la fe o viene aún de la Iglesia Católica y escuchó las bienaventuranzas de Jesús. ¿Se acuerdan cuáles son las bienaventuranzas o no? Bienaventurados los ¿qué? Los pobres en espíritu, los humildes, los que hacen la paz. Bueno, todas las bienaventuranzas, los que lloran. Esas bienaventuranzas las trabajamos durante varias semanas aquí y hoy terminamos esa serie de las bienaventuranzas de Jesús. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Nosotros tenemos como costumbre y como tradición al inicio del año en reunión trabajar el Sermón del Monte. A veces tomamos todo el Sermón del Monte o pedacitos del Sermón del Monte y así comenzamos siempre el año predicando sobre el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante entender que el Sermón del Monte es lo que el Señor dijo, esto es lo que espero de ustedes como discípulos. Y cada año hay que irlo recordando y hay que irlo, como dijimos en algún momento, actualizando. Así que hoy, aprovechando que tenemos nuestro primer domingo en la mesa, que es un domingo que la Junta de Líderes ha decidido buscar el espacio para comer juntos, porque ese es parte de uno de nuestros principios en reunión y es la cultura de la mesa, y es que nosotros buscamos espacios para comer, para compartir juntos, para ser iglesia. Porque la verdad, usted no come con un extraño, ¿sí o no? ¿O sí? Usted normalmente, usted va a un centro comercial y ve una mesa, de pronto una persona sentada ahí comiendo, ¿usted va y se sienta al lado de esa persona o no? Pues si no hay más puestos, le toca, ¿cierto? Pero si hay más mesas desocupadas, ¿usted qué hace? Usted va y se sienta solo, ¿cierto? Porque uno dice, uno come con los amigos, uno come con la gente que conoce. Y si el amigo de uno come así horrible, como masticando con la boca abierta, no importa, uno se lo aguanta porque es el amigo, es el hermano. Pero comer es un acto también de intimidad, ¿cierto? Es un acto de compartir algo íntimo. Y por eso en la Biblia hay muchos ejemplos, en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, de las cosas que sucedían cuando ellos comían juntos. De hecho, como hemos hablado acá, Jesús antes de morir y de resucitar y de no estar más con sus discípulos, no dejó un sermón, no dejó una predicación, no dejó un libro, léanse esto, sino que dejó ¿qué? Una comida. Y les dijo, cuando se reúnan a comer, recuerden que yo entregué mi vida por ustedes y derramé mi sangre por ustedes. Entonces la comida es un acto íntimo, pero también muy simbólico. Y nos gusta comer a todos, ¿cierto? Yo no sé si ustedes son buenos para comer comidas extrañas, como cosas raras, pero ¿cuál ha sido? Piense por un momento, ¿cuál ha sido la comida más insípida y difícil que a usted le ha tocado comerse? Piense por un momento, ¿cuál fue esa comida insípida? Por ejemplo, aquí les tengo una imagen, dos imágenes. ¿Cuál de las dos escogería usted? Ese es un sudado, los dos son sudados. No, pero mira que ese sudado es famoso. ¿Ustedes saben de quién es ese sudado? El de Paola Jara. Yo nunca... Pero ella que le hizo un sudado al esposo y... Uy, no, qué vergüenza ese sudado. Y esa la cogieron por redes, que no, pero ese sudado, ¿qué es? ¿Cuál de los dos se comería usted? El que tiene color, ¿cierto? Uno dice, no, ese se ve bueno, ese me lo como. Pero ¿cuál ha sido la comida más difícil para usted? Que usted dice, uy, Dios mío, esa me entró en reversa. Que yo dije, esto no sabía nada, horrible. Mis amigos, los cercanos, tengo un amigo que siempre que puede me recuerda que yo soy muy montañero. Me dice, hermano, es que usted es muy montañero porque a mí la comida de mar no me gusta, es difícil para mí. Y me ha pasado muchas veces. Y yo sé, soy montañero, a mí téngame con frijoles y arroz y ya, no más. Eso para mí está bien, yo podría comer eso todos los días. Y normalmente cuando alguien lo invita a uno a la casa, a mí me ha pasado, una vez me invitaron unos amigos en Bogotá y me hicieron unos espaguetis con langostinos. Esos langostinos...
Esos langostinos eran como 8 así como montados encima de los espaguetis. Ay, Dios mío. Y cuando yo vi eso, empecé a sufrir, Dios mío. ¿Y yo qué hago? Y somos montañeros, ¿cierto? Sí. Y yo me comí, y a mí me dio mucha pena porque pues si uno no tiene mucha confianza, uno no le toca ahí metérselos. Vea, cuando me inviten y si yo como despacio es porque no me gusta. Estoy luchando como, ay, Señor. Y empecé a comer eso y me comí como 4 y eran como 8. Y me comí 4 y yo dije, no, me voy a vomitar acá, Dios mío. Y yo paré y dije, no más, no soy capaz de comer más de esto. Es que a mí no me gusta eso. Ay, ¿cómo así hubiera dicho? Y yo les dije, no, me dio pena. Bueno, una vez estaba en Haití, estábamos haciendo misiones en Haití. Y los que me conocen saben que yo sí soy muy cositero para la comida, digamos, comidas raras. Y yo miro todo y digo, Dios mío, bendito. Yo no soy muy buen misionero en eso. El mono sí come de todo. Hasta piedras come porque los dos hemos estado en lugares y sí se mete todo eso y yo soy, uy, Dios mío. En todo caso, paramos en un lugar, una señora, pues, imagínense la salubridad que hay en un país como Haití. Y la señora estaba haciendo como un arroz y un chivo sudado, delicioso, ¿para qué? Como con una tajada y ensalada. Entonces, bueno, paramos y me pasaron a mí el platico, no como los frijoles de ahora, no, eso va a ser una cosa increíble, pero me pasaron ese platico de chivo y sabía muy bueno. Entonces yo empecé a comer y yo tenía mucha hambre y me metí varias cucharadas cuando un pelo largo. Y yo dije, eso debe ser del chivo. Dios mío. Y yo cogí ese pelo y lo boté, y yo dije, no, mucha hambre y sigamos. Cuando el segundo pelo y yo, no, Dios mío. Y a nadie le salía pelos, o bueno, se los habían comido, yo no sé. Solo a mí, yo, no puede ser. Y Señor, y yo le dije, Señor, ¿qué me estás enseñando, Señor, con esto? Cuando le metí ya al tercero y sale el tercer pelo y ahí sí dije, no soy capaz. Y el tercer pelo sí salió como crespo. Yo miré a la señora y yo dije, no, este pelo no es del chivo. Y paré y dije, no, ¿quién se quiere comer esto? Y entregué eso y dije, bueno, eso es, digamos que la comida es una cosa compleja, ¿sí o no? El tema de la comida es difícil. Hoy estamos orando que no les hagan pelos en la frijolada de hoy a ustedes, hermano. Y si no, son del chivo, ¿no? Pero quiero invitarlos a que me acompañen a leer el libro de Mateo, por favor, en sus Biblias, ahí, Mateo, capítulo 5. Sí. Y vamos a hablar, como hoy estamos en Domingo a la Mesa, pues vamos a hablar de temas culinarios. Y Jesús termina un pedazo, digamos, la sección de las bienaventuranzas con este texto justamente hoy. Y está en el capítulo 5 de Mateo, en los versículos 13 al 16. Y Jesús usa 2 metáforas, 2 imágenes para explicarle y, digamos, como fundamentar lo que les estaba diciendo a los discípulos antes en las bienaventuranzas. Entonces Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 dice así. Jesús les dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué tal si cerramos un momentico nuestros ojos y oramos un segundito? Señor, queremos poner delante de ti este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan didáctico, por hablarnos de tantas maneras, con tantas imágenes, para que pudiéramos entender lo que querías decirnos. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría nos hablas y nos permites entender los misterios tuyos en tu palabra. Señor, gracias por este tiempo y oramos que nuestras mentes y nuestros corazones sean tierra fértil donde tu palabra produzca buen fruto.
En el nombre de Jesús, amén, amén. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús acá y cómo termina esta sección de las bienaventuranzas Jesús? Jesús está haciendo aquí un juego de palabras muy interesante que quisiera tratar de explicar en esta mañana un poquito, aunque no es tan fácil. Pero Jesús está usando básicamente aquí dos metáforas para decir, ustedes son esto. Y les está diciendo a sus discípulos, después de hablarles de las bienaventuranzas que hemos visto acá durante estas semanas, les está diciendo, recuerden que ustedes son esto, ustedes son esto, ustedes son esto, bienaventurados son felices ustedes los que hacen esto. Y como consecuencia de ser así, de vivir así, pues esto les va a pasar. Y cuando termina eso dice, y les recuerdo que ustedes son la sal y la luz del mundo. Y Jesús usa entonces dos metáforas aquí en este texto que son la sal y la luz. Y vamos a mirar las dos y qué significan las dos, porque digamos que yo mismo he cometido ese error en algunos momentos de diferenciar las dos y decir, bueno, una cosa es la sal y otra cosa es la luz. Pero Jesús las pone juntas por una razón, porque las dos tienen un significado, digamos que se complementan la una y la otra. Y la primera que Jesús usa es la luz. Jesús en esta metáfora particular está usando imágenes prestadas de un libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Isaías. Jesús está usando algunas imágenes que están en el libro de Isaías. Muchas de las cosas que Jesús habla, no es que Jesús, digamos, se las estaba inventando en el momento, sino que Jesús conocía el Antiguo Testamento y estaba trayendo imágenes al Nuevo Testamento que para ellos eran conocidas y que ellos ya habían escuchado. En este caso está usando la imagen que están en el libro de Isaías. Y si ustedes no sabían, de los textos más citados en el Nuevo Testamento por Jesús están los Salmos, está Deuteronomio y está el libro de Isaías. Jesús usa muchas imágenes del libro de Isaías. Particularmente esta que estamos viendo acá y que Jesús está hablando acá, la toma del capítulo 2 del libro de Isaías. Entonces, miren lo que Jesús hace, porque es muy importante entender esto a lo que Jesús está haciendo alusión acá. Jesús está hablando de dos imágenes que aparecen en el libro de Isaías, en el capítulo 2, que no solamente es en Isaías, sino que también en el Antiguo Testamento describen la función del pueblo de Israel en el mundo, y es una montaña donde sale luz. Esa es una imagen muy recurrente en el Antiguo Testamento. Y es interesante porque aparecen dos palabritas que es las que Jesús está hablando acá, y son estas dos. La primera, pues que en hebreo, y aquí me voy a lanzar al charco en presencia de hermanos que conocen más de hebreo como Milton y otros, pero esa palabra or, que significa luz. Eso es lo que significa esa palabra or, luz. Y de la misma palabra or surge o está, digamos, es la misma raíz de la ley o de la instrucción. Por eso Torah, esa viene de esa raíz de la luz. Entonces, y yora, que es instruir, que es el verbo, también viene de esa palabra luz. Con esto no les estoy diciendo o no les estoy contando esto para decir, uy, cómo sabe hebreo, sino por lo interesante del término. La luz que salía de esa montaña que era Israel era a través de la instrucción. O sea, Dios les había dado al pueblo de Israel la instrucción para que alumbraran a la humanidad. Entonces, Jesús está usando esa imagen que está en Isaías 2, de que la luz de que esa luz que era la ley, la instrucción, traería justicia a la humanidad. Y cuando la Biblia habla de justicia, habla de un concepto que no es el mismo para nosotros de justicia, sino el concepto de justicia en la Biblia es rectitud, es como volver a ser o volver al estado original de lo que Dios hizo, como debía haber sido. Entonces, Isaías está hablando, y ustedes lo pueden leer en el capítulo 2, de que Israel era esa ciudad que estaba en la colina, en la montaña, que alumbraba a todas las naciones. Y descendía, digamos, la instrucción y la ley desde el monte de Dios. Entonces, Jesús aquí está diciendo que Dios había llamado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para hacer luz a las naciones
y ellos traerían justicia a las naciones. ¿Por qué entonces eran luz? Porque ellos, ¿qué hacía que ellos fueran luz para la humanidad? Porque ellos eran los que tenían ¿qué? La ley de Dios. A ellos se les había encargado la instrucción de Dios para toda la humanidad. Ellos eran los recipientes de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Entonces ellos, al tener las instrucciones de Dios para la humanidad, se convertían así en luz a las naciones. Y Dios había escogido al pueblo de Israel para esto específicamente. Dios llamó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a ser la luz a las naciones que traería justicia. Entonces miren, por ejemplo, hay muchos textos en Isaías donde se habla de esto, que Israel es la ciudad o la luz en la montaña que trae luz a las demás naciones. Miren, por ejemplo, lo que dice Isaías capítulo 42 del versículo 6 al 7. Es una promesa que el Señor les da a Israel a través del profeta y les dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar justicia, o sea, rectitud, para manifestar digamos, lo que yo diseñé al inicio de la creación, para volver a hacer las cosas como deben ser. Y le dice: y te tomaré de la mano y te protegeré y te daré mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serán luz para guiar a las naciones. Entonces, la primera imagen que Jesús usa es esa imagen prestada del libro de Isaías, donde dice: ustedes son luz. Y esa luz viene por la instrucción que sale del Señor a través del pueblo. Eso era lo que hacía que ellos fueran luz. Estas dos palabritas que están integradas son muy interesantes, porque la luz está integrada a la ley, a la instrucción, y lo que traía luz al pueblo o al mundo era la instrucción que descendía del pueblo de Israel. Entonces, esta es la primera imagen que Jesús usa y dice: ustedes son luz. Y nos tenemos que remontar entonces al libro de Isaías, que nos dice: el pueblo de Israel era luz para las naciones. Pero la segunda metáfora que usa el Señor acá, y que habla y que se complementa con la luz, es la sal. Y la sal, como sabemos, tiene muchos significados. Por ejemplo, para nosotros, en nuestra cultura, ¿quién es alguien salado? ¿Quién? El que le salen los 3 pelos en la comida, ese es un salado. Esa es una buena definición. Para nosotros, culturalmente, la sal es ¿qué? O el salado es un de mala, ¿cierto? Ese man es más salado, mira que le pasó esto, mira qué tal cosa. Y en la Biblia tiene muchos significados. Han contado más de 11 significados en la Biblia. Y, por ejemplo, en la Biblia la sal era para traer paz entre relaciones, porque la sal era muy preciosa, entonces era un símbolo de paz, era un símbolo de buenas relaciones, era un símbolo de tratos, se hacían los tratos, eran símbolos de pacto, pero también era el símbolo que hemos pensado y que conocemos mucho en la iglesia, y es la sal era para preservar, ¿cierto? En un mundo donde no había refrigeración de nada, pues la única manera de poder mantener la carne medio bien durante unos días era ¿qué? Echarle sal para que no se dañara tan rápido, ¿cierto? Y era una señal también de purificación. Purificaban el agua muchas veces con sal. Entonces, aquí es donde la imagen de la luz y la sal se conectan, porque Jesús sabe que las dos se complementan la una y la otra. La sal y la luz para Jesús y para los israelitas y para el Antiguo Testamento eran señal de pacto. Primordialmente era una señal de pacto. Era como se hacían los pactos de paz y de justicia. Por ejemplo, en Levítico o en Ezequiel dice que la sal del pacto de Dios era la razón para sazonar las ofrendas de cereal presentadas a Dios. Entonces, cuando se trataba de las porciones, por ejemplo, de las ofrendas de los israelitas que pertenecían a los levitas, la sal indicaba la lealtad al pacto de Dios con su pueblo. Entonces, la sal es mucho más que preservar algo. La sal era mucho más que algo durara más tiempo, porque ese ha sido el significado histórico que nosotros le hemos dado a la sal. Nosotros somos sal porque preservamos el mundo. Y sí, pero es mucho más que eso. La sal aquí representa una señal de pacto, del pacto de Dios
con su pueblo. Y entonces la sal permitiría que algo durara más tiempo, no solamente preservar algo, sino darle más vida. La sal aquí específicamente es una señal y es un símbolo del pacto que podríamos traducir, porque cuando uno habla de pacto suena como raro, ¿cierto? Pero podríamos traducir del amor de Dios para su pueblo, del compromiso de Dios con su pueblo, del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y, por ejemplo, miren lo interesante, ¿cuál es la señal que nosotros tenemos y que el Señor Jesús nos dio a nosotros para recordar su nuevo pacto con nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? La Santa Cena, o sea, una comida. Es la señal del pacto duradero del Señor, del amor duradero del Señor con nosotros. Cuando tomamos la comunión, cuando tomamos la Santa Cena, estamos recordando el pacto del amor de Dios con nosotros, que derramó su sangre, que entregó su cuerpo por todos nosotros. Entonces, las dos imágenes que usa Jesús acá, de la luz y la sal, se complementan y nos están recordando que el Señor hizo un pacto con nosotros y que ahora hay un nuevo pacto con todos nosotros. Entonces las dos imágenes son señales del antiguo y de un nuevo pacto que el Señor está haciendo con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí específicamente en este texto? Jesús le está diciendo a sus discípulos, ahora mi pacto es con ustedes, con mis discípulos. Ustedes son los que ahora son luz y son sal para traer luz y justicia a las naciones. Los discípulos, Jesús está diciendo, los discípulos entonces aquí son ese desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas y están en constante cambio o no existen. La sazón, como alguien dijo, la sazón cristiana es el carácter del cristiano, del discípulo, que se describe en las bienaventuranzas. Cuando usted y yo vivimos las bienaventuranzas, que son como las 8 características del carácter del cristiano que Jesús espera de sus discípulos, cuando nosotros vivimos de esa manera, somos esa sazón cristiana en un mundo que necesita algo diferente, que necesita la sal que desinfecta, que purifica, que cuida, y la luz que ilumina donde quiera que está. Y cuando nosotros somos cristianos y discípulos comprometidos y vivimos las palabras de Jesús, entonces no ya somos o estamos viviendo como Jesús esperaba de nosotros, que fuéramos la sal y la luz. Porque miren esto, cuando el Señor escogió al pueblo de Israel para que fueran su pueblo escogido para dar la palabra a ellos, el problema fue que Israel, que era sal y luz, dejó de ser sal y luz y no fueron lo que el Señor esperó que ellos fueran para la humanidad. Ahora lo que está diciendo Jesús a sus discípulos es que la iglesia, nosotros, los discípulos suyos, somos los que tenemos esa tarea ahora de ser sal y luz. De alguna manera, la sal dejó de salar en algún momento. La luz de la ciudad dejó de alumbrar y el candelabro se escondió, que fue el pueblo de Israel. Aquí yo también veo que Jesús está denunciando al pueblo y diciendo, ustedes tenían que salar, ustedes tenían que alumbrar y no lo hicieron. Y ahora lo que está Jesús haciendo es redefiniendo quiénes son ahora los que deben ser sal y luz para la humanidad. Jesús, en el Sermón del Monte, Jesús está de alguna manera redefiniendo la ley, actualizando la ley. Por eso él después, más adelante, dice, ustedes escucharon tal cosa, pero yo les digo que es así. Y son 5 que también tienen una alusión al Deuteronomio. Pero miren, en estos días estaba hablando con un amigo que es químico y él me recordaba que la sal no puede dejar de ser sal. O sea, la sal no deja de ser sal. Y eso es verdad, pues no sé cuántos químicos hay acá que entienden eso, pero yo no entendí muy bien lo que me explicó. Lo único que entendí es que no puede dejar de ser sal. Pero algo del cloruro de sodio, que yo no sé qué, que no se puede separar. Bueno, eso es una cosa muy complicada. Pero no deja de ser sal, pero no sirve como sal. Porque se contamina con tantas cosas que si alguien consume esa sal, pues se puede morir, porque ya no es sal. Parece sal,
pero no es sal. Y eso era lo que pasaba en Israel. Ellos estaban al lado del Mar Muerto y había mucha sal, pero la sal se contaminaba con muchas otras sustancias. Y entonces ellos caminaban, y yo creo que Jesús estaba usando esa imagen que ellos veían normalmente, y era que veían montañitas de sal al lado de pronto del mar o de las calles, pero se veía como sal, pero ellos sabían que esa sal no se podía usar porque estaba ya contaminada, eso no servía para nada. Por eso Jesús dice, no sirve para nada, no sirve ni siquiera para estiércol porque daña todo. Es lo que Jesús está diciendo acá. La sal entonces pierde su propiedad más importante, que era salar, que era cuidar, ya estaba contaminada. Miren, dice un historiador que el residuo de polvo blanco aún se veía como sal y sin duda lo llamaban sal, pero ni tenía el sabor ni actuaba como sal. No era más que polvo en el camino. O sea, parecía sal, pero no servía como sal. Y ellos mismos sabían, eso parece sal, pero eso no se puede usar porque está contaminada y no sirve para nada. Una sal que parece sal, pero no sirve. Y eso me hizo pensar a mí que podemos ser discípulos o podemos parecer ser discípulos, pero no somos discípulos. Es lo que Jesús está diciendo. Usted puede parecer un buen cristiano, pero no es un discípulo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Podemos parecer sal, pero no salamos, no protegemos, no cuidamos, no preservamos. Podemos parecer discípulos, pero no somos discípulos. ¿Cómo sabemos entonces que sí somos sal y que sí somos luz? Y Jesús lo pone en el último versículo que leímos hoy, en el versículo 16. Jesús dice, la forma en como usted sabe que es sal y luz es por sus buenas acciones. No hay otra manera. ¿Cuáles buenas acciones? Pues las acciones de las que está hablando antes, las bienaventuranzas. La forma de su carácter demuestra sus buenas acciones. Y ahí la gente va a saber si usted es sal y luz. Miren que Jesús, y esto me llama mucho la atención, Jesús no dice que seamos sal y luz, sino que nosotros ya somos sal y luz. Simplemente lo que Jesús dice es que vivan, actúen, caminen como discípulos. Y eso va a generar simplemente que ustedes sean sal y luz, porque ustedes ya lo son. Simplemente vivan. Dejen que sus acciones brillen, porque ustedes ya son sal y luz. La forma en cómo viven los discípulos del Señor, como vivimos nosotros, en la forma en cómo vivimos, la forma en cómo pensamos, la forma aún de las decisiones que tomamos en la vida, reflejan si somos sal y luz. Reflejan si somos parte de ese pacto que el Señor ha continuado en la historia. Porque eso es lo que significa esto que está diciendo Jesús acá. El pacto de la sal y la luz en el Antiguo Testamento continúa con ustedes. El amor mío se refleja a través de ustedes. La forma en cómo vivan, en cómo decidan, en cómo piensen, mis discípulos, ahí el mundo sabrá que todavía hay un pacto con Dios y que esa luz y esa sal siguen siendo parte de ese pacto. Entonces Jesús lo que dice es simplemente vivan, caminen como discípulos, sean la sal y la luz que ya son, vivan conforme a eso. Y esto es muy interesante porque Jesús no les está diciendo a los discípulos, tienen que hacer esto, tienen que hacer tal cosa, vivan de esta manera, sino simplemente sean. Ustedes son sal y luz, sean sal y luz, caminen y que sus buenas acciones brillen en medio de una sociedad oscura. Y yo no sé, yo estaba pensando en esto en estos días y es, ¿cuál ha sido la última buena acción mía que ha generado luz en medio de mi contexto o suya? ¿Cuál fue la última vez que alguien le dijo, venga, yo no sabía que había gente buena como usted que hacía esto o que haga tal cosa, ¿no? ¿Cuál fue la última acción que trajo luz o que trajo sabor a algún lugar? Suya o de alguien que usted conoce. ¿Cuál sería, digamos, la persona que usted dice, esa persona cuando llega a estar con nosotros es una persona que sazona el lugar, que trae luz a ese lugar? ¿O es esa persona que uno dice, uy, qué pereza, llegó y el lugar se entenebreció?
todo el mundo quedó aburrido porque llegó la mala leche, ¿Qué dicen de usted? ¿Qué dicen de nosotros cuando estamos en algún lugar? Que traemos sabor a ese lugar, que preservamos el lugar, que traemos luz, o que simplemente llegó el problemático. Yo pensé, y quiero invitarlos a que piensen en esto: ¿quién ilumina y trae sazón? Piensen en una persona que ilumina y trae sazón a un lugar cuando está presente. Piense ahí un momentico. ¿Quién cuando llega trae como que brilla y como que qué bacano hablar con esta persona porque sale uno como motivado? Usted no tiene sus amigos que usted dice, hermano, si bien este amigo esconda los cuchillos todo porque le dan unos ganas es como de acabar con la vida después de hablar con él. ¿No les ha pasado? Que hay gente que sabe que es pesada, ¿cierto? Como que todo es negro. No, hermano, esto no sirve para nada, no, que... Pero hay otra gente que cuando habla con uno sale como, vale la pena vivir. Yo me acuerdo, hay una persona que yo conozco que yo siempre que hablaba con esa persona, terminaba de hablar con esa persona y yo me sentía como tan inteligente, como porque él me hacía ser muy inteligente, me hacía sentir muy inteligente. Él me hablaba y me decía, Andrés, yo no sabía que usted, esto que pensó, y yo, ay, ¿en serio? Oh. Y terminaba uno como que, pucha, yo no sabía que yo era tan inteligente. ¿Usted le ha pasado o no? Que usted habla con alguien, esa persona, no sé, tiene esa sazón o esa luz que lo hace sentir a uno también, que uno dice, pues pucha, yo no sabía que yo era tan bueno para esto, que yo era así inteligente, que yo era capaz. Pero hay otros que lo bajan a uno hasta el piso que uno dice, nada, Dios mío. Pero eso es lo que está diciendo Jesús. Mis discípulos son sal y luz. Donde quiera que estén, traen sal, sazonan el lugar y traen luz, brillan donde quiera que están. Miren, y lo interesante, como hemos hablado durante esta serie, es que Jesús encierra todas las bienaventuranzas. Jesús es el modelo de las bienaventuranzas. Jesús encierra estas dos características de ser sal y luz. Jesús, al Jesús venir a la tierra, Jesús trajo luz a la oscuridad, trajo luz al mundo y trajo sabor a este mundo. Si no fuera por Jesús, este mundo sería un descontrol, más de lo que es, por el obrar de sus discípulos en la tierra, por el obrar de su Espíritu en medio de nosotros, que sigue preservando la creación. Jesús trae estas dos metáforas a la vida: la luz que ilumina la oscuridad y la sal que trae, que preserva, que cuida, pero que es una señal del amor de Dios para todos nosotros. Pero también, y estas son las buenas noticias para todos nosotros, es que cuando Jesús trae la luz y la sal al mundo, también la trae a nuestras vidas. Jesús trae luz a la oscuridad de nosotros. ¿Cuántos acá, cuando llegamos al Señor, teníamos esos lugares oscuros que nadie conocía, que eran vergonzosos, que no queríamos que nadie viera, que nadie se diera cuenta? Y Jesús empezó a traer luz, porque eso es lo que hace Jesús, sacar a la luz para poder sanar. Nosotros somos mucho, bueno, no sé si el colombiano o todos, el ser humano, somos de esconder, de tapar, de que nadie se dé cuenta. Y entre más usted esconda, más crece la vuelta, más se va regando eso. Por eso Jesús trae luz y la luz trae libertad. Entonces Jesús, y esas son las buenas noticias para todos nosotros, Jesús trae luz a nuestra propia vida. Jesús ilumina esos lugares oscuros de nuestra vida. Jesús ilumina esos lugares que eran vergonzosos, que uno decía, uy, no, esto, que nadie se dé cuenta de esto. Jesús trae luz. Pero también Jesús trae sabor a nuestras vidas. Como veíamos en la imagen, no hay nada más maluco que un sudado insípido, ¿sí o qué? Esa imagen me la dio un amigo. Me dijo, uy, no, me comí un sudado insípido hace como 2 meses y yo me quedé con esa imagen. Voy a enseñar sobre un sudado insípido. ¿Usted qué ve cuando ve un sudado insípido? Usted dice, uy, no, pues usted lo come porque pues toca, ¿cierto? Pero, nada, eso está muy maluco. ¿Saben qué pienso yo?
que la vida sin Jesús es insípida. Y Jesús lo que dice es, yo les traigo sal, yo traigo sabor a la vida. Y esa es una mentira que el diablo nos ha metido, de que la vida con Jesús es aburrida y triste, y eso es una mentira. Porque los que estamos con Jesús, sabemos que la vida con Jesús tiene mucho sabor. Uno disfruta mucho más la vida que alguien que no tiene al Señor, que puede disfrutar las cosas más sencillas de la vida. Y Jesús trae sabor a nuestras vidas. Jesús trae emoción a la vida. Jesús trae ese deseo de vivir y de soñar. Eso es lo que a mí siempre me llama la atención de las buenas noticias de Jesús. Uno ve los discípulos del Señor, vidas comunes y corrientes. Personas que habían, como hemos hablado muchas veces, personas que habían sido desechadas por el mismo sistema, no habían podido avanzar y tenían que hacer el trabajo que hacían sus papás, ser pescadores, lo que fuera. Habían llegado hasta un punto y no habían llegado más. Eran personas comunes y corrientes como nosotros. Pero ¿qué pasó cuando llegó Jesús a sus vidas? Se iluminaron y llegó el sabor a ellos y llegaron a hacer cosas que primero ellos no se imaginaron hacer, pero que aún a nosotros nos afectan. Porque uno ve a un Pedro, uno ve a un Juan, a Mateo, a todos ellos y uno dice, eran comunes y corrientes, pero llegó un sabor diferente a su vida. Llegó algo especial que hizo que ellos llegaran a ser otras personas. Entonces, estos son buenas noticias para usted y para mí. Jesús no vino a traer luz y ser sal a la humanidad sin tener que ver con cada uno de nosotros. Jesús vino a traer luz a su propia vida y a traer sabor a su propia vida. Pero estas dos imágenes son señales del pacto del amor de Dios con la humanidad. Es el amor duradero, perdurable del Señor con todos nosotros y decir, este es mi pacto con ustedes. Ustedes son mis discípulos y ustedes son los que preservan la vida en este mundo. Por eso es que hay muchas imágenes. Yo estuve pensando mucho en imágenes de personas que uno dice, esa persona es sal y luz. Y la verdad hay muchas imágenes de personas como que han hecho cosas extraordinarias, ¿cierto? Que uno dice, no, pues Santa Teresa o tal, o y uno dice, pues esas personas sí fueron sal y luz. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el cotidiano, con el normal? Y yo pensaba en que todos nosotros, de alguna manera, si vivimos como discípulos del Señor, somos esa sal y esa luz en medio de los lugares en que estemos, en medio de nuestro trabajo, con nuestros hijos. Y nosotros no sabemos la influencia o lo que va a suceder en nuestros hijos o en las personas con las que nosotros compartamos, en amigos, a través de simplemente nosotros vivir y ser discípulos del Señor, caminar como Él camina y simplemente vivir la vida como Jesús la viviría en nosotros. Esa es la influencia del cristiano. John Stott, que es un predicador, un autor, habla de la sal y la luz como la influencia del discípulo. ¿Cómo influenciamos nosotros el mundo? Siendo esa sal y siendo esa luz, caminando como el Señor quiere que caminemos. Y para nosotros, aquí en Reunión, siempre tratamos de dejar un reto. Y ese reto es un reto que dejamos en la semana y es pensar en algo, llevar a la práctica un poquito lo que acabamos de escuchar. Y quisiera darles el reto de esta mañana y es el siguiente. Que usted se pregunte esta semana, ¿qué siente la gente cuando yo llego a un lugar? ¿Sienten que ilumino ese lugar o que oscurezco ese lugar? ¿Sienten que traigo sabor o que se vuelve amargo todo esto? Porque llegó el amargo. ¿Qué siente la gente cuando llego a un lugar? Piense usted ahí personalmente, ¿qué siente la gente? Y el reto es que esta semana usted le pide al Señor que le permita que sus buenas acciones reflejen que usted es sal y luz. ¿Saben que Jesús les dice a los discípulos, no les dice, porque es que ese es uno de los problemas del cristianismo, pensar que el cristianismo es hacer esto o dejar de hacer esto? Jesús no lo pone en esos términos. ¿Saben qué es lo que Jesús dice? Vivan, sean, simplemente vivan
y eso se va a reflejar. Si usted es discípulo, simplemente se va a reflejar que usted es sal y luz. Si usted camina con Dios, la gente va a notar que usted es diferente. Simplemente vivan. No es haga tal. El cristianismo no es una serie de reglas para cumplir, haga y haga, o deje, usted tiene que dejar de hacer esto. Eso es religiosidad. El cristianismo es ser como Jesús. Viva como Jesús, simplemente sea sal y luz y refleje al Señor donde quiera que esté. Y yo sé que hay muchos ejemplos acá, porque yo los conozco, sino que me demoraría mucho. Además, si digo uno, pues me tocaría mencionar a todos. Pero yo sé de muchas personas que son sal y luz donde están. Que uno escucha a esa persona en el trabajo, me mostró esto, me enseñó esto. Esa persona muestra al Señor donde quiera que esté. Y eso es y ese es el reto que queremos dejarle para esta semana. Y usted le diga, Señor, ¿cómo puedo ser sal y luz en el contexto en el que yo estoy? ¿Cómo puedo iluminar? ¿Cómo puedo preservar? ¿Cómo puedo ser señal del pacto tuyo con esta ciudad y con la humanidad? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a terminar orando? Yo quiero invitarlos para que ahí donde están, cierren sus ojos y por unos minuticos piensen tal vez en las bienaventuranzas que hemos visto durante estas semanas, en lo que el Señor espera de sus discípulos, en lo que el Señor quiere que sus discípulos simplemente vivan. Piense por unos minutos en que el Señor renueva su pacto con nosotros a través de la iglesia, a través de los discípulos, y les dice y nos dice a nosotros: mi pacto continúa con ustedes. Mi amor, mi compromiso de amor, mi compromiso de cuidar, de cambiar una humanidad, de establecer mi reino, continúa a través del obrar de las buenas acciones de mis discípulos. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ustedes, mis discípulos, son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarían y la pisotearían como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Ahí donde está, dígale: Señor, yo te pido que me permitas esta semana brillar en este mundo. Que mis buenas acciones, que el ser discípulo tuyo, que el carácter tuyo en mi vida alumbre a una humanidad que necesita la luz tuya. Señor, ayúdanos en esta mañana. Ahí donde está, ore por ese lugar, ore por esos lugares o situaciones donde usted sabe que hay oscuridad, donde se requiere la luz de Jesús en su propia vida. Dígale: Señor, esta es la oscuridad en mi vida.
Tú sabes esos lugares oscuros donde necesito que tú traigas luz. Dígale, Señor, necesito tu luz. Señor, necesito tu sal, el sabor tuyo en medio de mi vida, esos lugares insípidos donde no encuentro sentido, donde no parece dar fruto nada, Señor. Padre, que podamos ser tus discípulos, que sus buenas acciones reflejan que son sal y luz. Que podamos ser los discípulos donde tu palabra puede cambiar y transformar lugares. Señor, y tal vez no van a ser cosas grandes, no van a ser cosas espectaculares, pero tal vez a través de mis hijos, o a través de mis amigos, o a través de las cosas pequeñas de la vida, puedo hacer un cambio que produzca frutos y que continúe el pacto de amor tuyo con la humanidad, Señor. Señor, gracias porque tú esperas de nosotros mucho. Nosotros a veces no esperamos mucho de nosotros, no creemos en lo que tú nos has dado. Nosotros pensamos que no podemos, que no somos capaces, que no somos dignos, que no tenemos con qué. Pero tú esperas, tú nos dices, ustedes ya son sal y luz. Yo espero mucho de ustedes. Yo espero que sean mis discípulos en este mundo, que alumbren como las estrellas del cielo, Señor. Gracias, Señor, porque tú crees en nosotros, porque tú alumbras a través de nosotros, porque tú eres sal en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias. Me has llamado a conocerte. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.